Hola, ¿qué tal? Soy tu profesor de lógica y matemática discreta. ¿Te apetece un vídeo de estructuras deductivas con tablón para lógica de predicados? Sí. Vamos allá. Estructuras deductivas con tabló. Primero de todo vamos a ver las definiciones correspondientes a estructuras deductivas en lógica de predicados. Se supone que hemos visto semántica, hemos visto las interpretaciones, los valores de verdad y ahora tendríamos que ver cómo son las estructuras deductivas en lógica de predicados. Básicamente son las mismas, porque si miramos atentamente las definiciones de estructura deductiva, solamente se basan en el concepto de satisfactibilidad y ese concepto lo tenemos en lógica de predicados, entonces son prácticamente las mismas. Una deducción es un proceso de razonamiento que parte de un conjunto de premisas o hipótesis y alcanza una conclusión. Eso no cambia en lógica de predicados. Una estructura deductiva es un conjunto de premisas, una conclusión, y decimos que es correcta si todo modelo de las premisas lo es de la conclusión. Y una estructura deductiva que no es correcta se llama falacia. Eso significa que hay algún modelo de las premisas que no lo es de la conclusión. Eso recibía el nombre de contraejemplo, como hayamos visto. ¿De acuerdo? Insisto, si vemos estas definiciones, en realidad son generales, están basadas en el concepto de modelo, que es un concepto que se da tanto en lógica de proposiciones como en lógica de predicados. Vamos a hablar también de las caracterizaciones, las estructuras deductivas correctas en lógica de predicados. En su momento vimos en lógica de proposiciones que tenía que ver con la satisfactibilidad y con los tablós. Bueno, exactamente lo mismo ocurre en lógica de predicados. Estos dos resultados eran las caracterizaciones básicas. Decimos que una estructura deductiva P1, Pn se deduce Q es correcta si, solo si ese conjunto de fórmulas P1, Pn no Q es insatisfactible. Y aquí ocurre lo mismo. En lugar de usar, si tenemos lógica de predicado, ahora en lógica de predicados vamos a usar el tabló de lógica de predicados para determinar si estas fórmulas son insatisfactibles. La reducción al absurdo, pues ahora tenemos una estructura deductiva que dice de P1, Pn se deduce Q. Eso va a ser correcto si y solo si, cuando añado no Q a las premisas, obtengo una contradicción. Puedo deducir una contradicción. Bien, vamos a hacer el problema 1.11.4. Vamos bien hasta ahora. ¿Nos estamos enterando? Problema 1.11.4. Usando el método del tabló, demostrar que el siguiente conjunto de fórmulas es insatisfactible. ¿De acuerdo? Para todo x, p de x, existe p de x. Para todo x existe un y tal que p de x o q de y implica r de xy. Y por último, para todo x y para todo y, no r de xy. Y además te piden que digas si es correcta o no la estructura deductiva siguiente, que es básicamente la anterior, pero se ha negado para todo x, no p de x. ¿De acuerdo? Que esa fórmula no está entre las... tal cual no está entre las fórmulas iniciales. Vamos a ver el tabló entonces. Bueno, pues este sería el tabló completo. Vamos a usar la herramienta de Zoom para ir viéndolo. Primero pondríamos las tres fórmulas. De acuerdo. Y empezaríamos procesando la que está marcada lógicamente como 1. Esto me daría Q de A, la estoy particularizando en x igual a, una constante cualquiera, ¿vale? A continuación haría 2, que es existe x, p de x, y entonces esto me daría p de b. Que se me va. P de b. A lo guapo no nos puede ir el cursor. P de b. Y ahora vamos a particularizar la fórmula número 3, que no tiene conectivo porque es un cuantificador universal.
Entonces hacemos que x sea igual a y quedaría esto. Ahora queda un existe. Existe y, P de A o Q de I implica R de A I. Esta va a ser nuestra fórmula número 4. Ahí estamos, fórmula número 4. Y ahora la tengo que particularizar. He usado la constante A, he usado la constante B y ahora voy a usar la constante C. Eso de ahí. P de A o Q de C implica R de AC. Ahora voy a desarrollar la fórmula marcada como 5. ¿De acuerdo? Es una fórmula de tipo disyuntivo, una implicación, se niega el antecedente por un lado y en la otra rama la fórmula el consecuente sin negar, perdón. Y esto pues me quedaría así. Negación de P o Q de C, que esa va a ser nuestra sexta fórmula, y luego R de AC. Aquí es una fórmula de tipo conjuntivo, se ve claramente usando las leyes de De Morgan y quedaría no P de A y no Q de C. ¿Vale? Y ahora lo que hago es volver, estoy en fórmula 6, aquí, ¿de acuerdo? Ahora lo que hago es volver a 7, perdón, a 1, y como fórmula 7, ahora lo que hago es volver a la fórmula 1 y volver a particularizarla, esta vez en C. Y entonces, por eso pone aquí 7, particularizo aquí Q de C, la tengo que poner también en la otra rama que está abierta, ¿de acuerdo? En esta rama se me cierra y aquí en cambio no. ¿Vale? Ahora voy a buscar una contradicción con R de AC. ¿Vale? Entonces, como fórmula de proceso número 8, voy a hacer para todo X, para todo Y, no R de XY, y la voy a particularizar primero en X igual a y quedaría no de R de AI. Y aquí me falta un para todo Y, pero no pasa nada, se entiende. Y aquí diría no R AC, que me da una contradicción con R de AC aquí arriba. ¿De acuerdo? Estos son los pasos que he dado y que tenéis que poner en el examen. ¿De acuerdo? ¡Mua! La segunda parte del problema que nos pedía, que era esto, decir si es correcta o no la estructura deductiva siguiente. La conclusión es para todo X no P de X, ¿de acuerdo? Pero eso es equivalente a la negación de existe X P de X, por las reglas simplificables y por las equivalencias lógicas. Entonces, esa es precisamente la conclusión de la deducción. Y por tanto la deducción es correcta porque estoy negando una de las fórmulas que tenía en mi conjunto de fórmulas insatisfactible. De hecho, podría coger cualquier fórmula de ese conjunto, negarla, ponerla como conclusión y tendría una deducción correcta. Muy bien, seguimos con el siguiente problema, que es el 1.11.15, si no recuerdo mal. Dice estudiar si las deducciones son correctas. La 1 y la 2, ¿vale? Utilizando las reglas del tabló. Y en el caso de que sean incorrectas, dar un contraejemplo. En ese problema hay 4, voy a hacer estos 2 nada más, los otros os los dejo para vosotros. Empezamos con el primero, ¿vale? Empezamos con este de aquí. Tenemos 3 fórmulas. Para todo X, para todo Y, P de XY implica Q de XY. Para todo X existe un Y tal que no Q de XY. Y la conclusión es para todo X existe Y tal que no P de XY. Y ese sería el tabló. Empezamos aquí estas 3 fórmulas, ¿de acuerdo? Fijaos que he negado la conclusión. Es importante no dejarse eso. Los guapos no nos dejamos nunca la conclusión sin negar. Vale, entonces empiezo como dice las reglas del tabló. Vamos a empezar con las reglas simplificables. Entonces, esto es la negación de un para todo, pues vamos a procesarla. Esta sería mi primera fórmula. La negación de un para todo X es existe X negación. ¿Vale? Ahora tengo de nuevo, porque tengo 2 cuantificadores anidados, tendría la negación de existe Y. Y entonces diría existe X para todo Y, P de XY. ¿Vale? Y ahora ya la fórmula está como quiero. Aquí he usado doble negación, que la quito, es también regla simplificable. Vale, ahora existe X para todo Y, P de XY. La voy a particularizar en A. Es la primera vez que particularizo algo. Puedo elegir la constante que quiera, elijo A. Y ahora de aquí con el para todo Y vuelvo a particularizar y tengo P de A. ¿Vale? Ya me he cargado, digamos, la primera fórmula. La siguiente va a ser la que está marcada como 5, que es
una cuantificación universal. Entonces elijo x igual a como antes y ahora me queda una cuantificación existencial. Entonces la tengo que resolver, la particularizo, pero ya he usado la constante a, ahora voy a usar la constante b entonces. Y me quedaría no q de b. Por último, me quedaría la fórmula para todo x, para todo y p de xy implica q de xy. La particularizo en x igual a, es un doble cuantificador universal, lo hago directamente y me quedaría p de a implica q de a. Y ahora como fórmula 8 proceso esta mismamente y me quedaría no p de a, queda contradicción con p de a aquí en este rectangulito y por este lado me queda q de a. ¿Vale? En principio parecía que he terminado, pero no es así porque puedo volver a particularizar los cuantificadores universales que tenga para generar ramas cerradas. Los guapos hacemos eso. Entonces particularizo 7, que ahora es la fórmula 9, ¿vale? La proceso dos veces, la primera vez era como fórmula 7 y la segunda como fórmula 9. Y entonces me queda, la particularizo en x igual a y en y igual a b. Entonces me queda p de a implica q de ab. Proceso la fórmula que acabo de sacar como fórmula número 10 y me queda no p de ab y q de ab. Q de ab se cierra con este predicado aquí. Aquí quedaría no p de ab, ¿de acuerdo? Y en principio esa está abierta. Vamos a ver si la puedo forzar al cerrarla. Entonces me ha quedado aquí no p de ab y la pregunta es cómo la cierro. Si miro la fórmula 4 marcada como 4, tengo p de a y, donde i es un cuantificador universal. Entonces podría particularizarlo en la constante que quisiera. Antes lo particularicé en p de a porque me hacía falta para forzar aquí una rama cerrada, pero ahora la voy a particularizar en i igual a b. Y entonces me quedaría esto de aquí que da lugar a una rama cerrada. Estas son todas las reglas y particularizaciones que he aplicado. ¿De acuerdo? Esto, insisto, ponedlo en el examen porque cuando el árbol es muy complicado es muy difícil seguir el orden de desarrollo de las fórmulas. El tabló sale cerrado y por tanto la deducción es correcta. Bien, vamos a hacer el siguiente, el número 2. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí tengo esto, las tres primeras fórmulas. La última, en la conclusión, aparece negada, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, estrategia del tabló, vamos a quitarnos las negaciones de los cuantificadores, ¿no? Entonces, la negación de existe x es para todo x, no p de x. Hay una doble negación que se pone como para todo x, ¿vale? Esta la dejo ahí de momento y ahora lo que hago es procesar la segunda. Me estaréis preguntando ¿por qué haces esto? Bueno, por la siguiente razón. La 2, fórmula que está marcada como 2, es un cuantificador existencial. Ahí voy a elegir mi constante, ¿vale? Entonces, cuanto antes tenga claras las constantes de los cuantificadores existenciales, antes podré usar los cuantificadores universales para generar ramas cerradas. Y esto es lo que estoy haciendo. Aquí, primera particularización, en x igual a y diría no q de a. Esta fórmula de aquí la voy a procesar, es una fórmula de tipo disyuntivo y entonces me da negación de x p de x, que sería el antecedente, y para todo x q de x, ¿vale? Ya que aquí tengo para todo x q de x y observo que aquí hay no q de a, lo que voy a hacer es particularizar esta y cierro la rama, ¿de acuerdo? Entonces esta rama ya está cerrada. Me voy a 5 al antecedente, que tiene una negación, regla simplificable, y lo que queda es para todo x no p de x. Seguimos. Y ahora, por último, vale, estoy aquí, tengo un no p de a. Lo que voy a hacer es usar 7 para generar un p de a. Es un para todo x, lo puedo hacer, genero p de a y se me cierra esta rama. Luego el tabló entero está cerrado y por tanto la estructura deductiva es correcta. Esos son los pasos que he dado, ¿de acuerdo? Lo que viene a continuación no entra en el examen. Lo repito, no entra en el examen. Lo doy por completitud conceptual. Son las reglas de inferencia para lógica de predicados. Las habíamos visto para lógica de proposiciones y por falta de tiempo no se pueden dar. Pero insisto, por completitud conceptual lo quiero dar.
Quien quiera irse ahora mismo del vídeo, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si te quedas, vas a aprender algo que te va a dar una visión más profunda y de conjunto del tema de lógica de predicados, ¿de acuerdo? Vale, dicho esto, dicho esta exoneración, vamos allá. Estructuras deductivas elementales. Primero, la instanciación universal. Si tengo para todo x p de x, puedo deducir p de a con a cualquier constante del dominio. En cambio, cuando tengo el cuantificador existencial, existe p de x, existe x p de x, lo que puedo hacer es deducir p de a, donde a es una constante nueva que no se ha usado antes. Inversamente, se puede introducir el cuantificador existencial diciendo, si tengo p de a, puedo deducir existe x p de x, donde a es cualquier constante del dominio. Modus ponens. ¿Cómo funciona el modus ponens? Esto además vuelve al razonamiento de Sócrates del principio del tema de lógica de predicados. Tengo para todo x, p de x implica q de x y p de a. De ahí se deduce q de a. Es muy fácil ver que si particularizo en x igual a a, pues básicamente habría bajado a lógica de proposiciones y aplico el modus ponens habitual. Modus tollens, ahora tengo la negación del antecedente que sea no q de a y lo lógico es deducir no p de a. Continuamos, silogismo, que es muy parecido al de la lógica de proposiciones. Ahora tenemos para todo x, p de x implica q de x y tenemos q de a implica r de a, es decir, en una sola constante. Entonces puedo deducir p de a implica r de a. Simplificación, ¿vale? También muy razonable, muy lógico. Hay simplificación en para todo x y en existe x, ¿vale? Dado que es una conjunción, los dos términos tienen que ser ciertos y puedo deducir para todo x p de x y también podría deducir para todo x q de x o existe x q de x. Adición, exactamente similar a la lógica de proposiciones, tanto con el para todo, con el existe. Ahora estamos, pues eso, con el juego de los cuantificadores, ¿no? Introduciéndolos en las reglas de inferencia de lógica de proposiciones. La regla de sustitución, que ya la habíamos visto. Si en una deducción se sustituye una premisa por una fórmula equivalente, lógicamente equivalente, es decir, que tienen los mismos modelos, pues la validez o invalidez de la estructura no varía. ¿De acuerdo? Es porque las estructuras deductivas, su corrección va en términos de modelos. Y la regla de cadena, que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Me está diciendo si todos los razonamientos de mi argumento son correctos, entonces las premisas se deduce la conclusión. Vamos a ver el problema 1.11.6. ¿De acuerdo? Demostrar que las siguientes deducciones son correctas. Vamos a usar reglas de inferencia. La primera sería esa. Las tres primeras, P1, P2, P3 son las premisas y empiezo a hacer una instanciación universal en 3. ¿De acuerdo? Elijo la constante A y me queda P de A, implica R de A o Q de A. De ahí hago modus ponens con la premisa número 2 y me queda R de A o Q de A. Y ahora particularizo la primera premisa en no R de A. Como es un para todo, lo puedo hacer. Y ahora aplico un silogismo disyuntivo entre 5 y 6. ¿De acuerdo? Bastante similar, con la excepción de los cuantificadores, a lo que hacíamos en lógica de proposiciones. Bien, vamos a la segunda. Ahí tenemos las tres primeras premisas. ¿De acuerdo? Existe x para la fórmula S de x implica R de x y Q de x. Para todo x, R de x implica no Q de x. Y para todo x, P de x implica S de x. Aquí vamos a hacerlo por reducción al absurdo y por tanto meto la negación de la conclusión, que es existe de x no p de x. Por equivalencias lógicas en 4, tendría para todo x negación de la negación de p de x, que se queda en p de x. ¿De acuerdo? Particularizo en P1, la primera premisa, con x igual a y tendría S de a implica R de a y Q de a. Particularizo en 2, es un cuantificador universal, me aprovecho de ello y pongo x igual a. Lo mismo hago con la 3, vuelvo a poner x igual a a, es también otro cuantificador universal y ahora ya puedo jugar, porque en el 5 puedo particularizar en p de a y al hacerlo me doy cuenta que me sale un modus ponens entre 8 y 9, ¿de acuerdo? Y eso me daría S de a.
A su vez, SDA junto con 6 me da otro modus ponens que me da RDA y QDA. RDA y QDA. Entonces, primero simplifico RDA en 11. Puedo hacerlo, conjunción, los dos términos tienen que ser ciertos, y de ahí también saco QDA, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tendría un modus ponens entre 12 y 7, y eso me daría no QDA. Y ahora lo que hago es una combinación entre 13 y 14, QDA y no QDA, y eso sabemos que es equivalente a la constante no t, a la constante falso. Por tanto, hemos obtenido una contradicción, la deducción es correcta. Y hasta aquí es todo, amigos, seguimos aprendiendo.